nombre es Laura Marcela Arias Cotes. Me encuentro en sexto semestre de Derecho y el día de hoy les voy a hablar sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando a través de la ley el poder del Estado se sujeta a la voluntad popular, surge el Estado de Derecho, en el cual todos los órganos que lo componen están sujetos a las mismas normas que el de los ciudadanos. Ahora, los elementos de la responsabilidad administrativa. Entre ellos encontramos la lesión y daño, o daño. El daño es el elemento objetivo de toda reclamación patrimonial y se define como el menoscabo material o moral cuando hay contravención de una norma que una persona sufre y por la cual debe responder otra mediante la indemnización por los desméritos, los gastos que haya ocasionado el acto y el deterioro material directo. La justicia en este caso exige que esta indemnización sea o se realice en efectivo, de manera evaluable o individualizada en relación a una persona o a un grupo de personas. La lesión debe contener las siguientes características. La lesión patrimonial que equivale a un daño o perjuicio en la modalidad de un daño emergente o lucro cesante. Segunda, la lesión se define como un daño ilegítimo. En tercer lugar, encontramos que hay un vínculo entre la lesión y quien la produce, entre el acto dañoso y el agente de la administración, por lo que actúa el poder público en uso de sus potestades públicas. La lesión debe ser real y efectiva, no debe ser potencial. ¿Por qué? Porque el perjuicio debe ser una naturaleza que posibilite ser cifrado en dinero y con una compensación individual, estableciéndose un nexo de causa entre la acción que se produjo y el resultado ocasionado. Perdón. Hablemos ahora de la imputación. La imputación de la responsabilidad patrimonial es la titularidad, por decirlo así, administrativa de la actividad o del servicio donde se produjo el daño. Introduce que la lesión en el funcionamiento de los servicios públicos que es relevante en la producción del daño antijurídico. Se considera que la imputación de la responsabilidad del riesgo creado por el que debe responder la administración debe ser relevante este riesgo porque debe tener una cantidad y una calidad que merezca ser valorado como negativo para producir un resultado en este caso. Ahora hablemos de la antijuricidad, que se encuentra dentro de los elementos de la responsabilidad del Estado. La antijuricidad no está conectada con el comportamiento o con el hecho, sino a los efectos perjudiciales en el patrimonio de la víctima. Esto es algo que tenemos que tener claro. El daño antijurídico es el realizado cuando hay ausencia de un título jurídico que sea legitimador en distintos casos. Cuando se prescinde de la ilicitud de la culpa, la responsabilidad se desplaza a la idea de la lesión patrimonial como fundamento del sistema. La lesión es un daño jurídico en sí mismo. Ahora, la relación de causalidad. Para que haya una responsabilidad debe existir una relación de causalidad primordialmente entre lo que constituye la actuación administrativa y el daño que se ha producido. ¿Esto para qué es? Para que la administración deba resarcir el daño provocado. Se debe establecer la causa del evento dañoso y verificar cuándo se analice si se debe imputar la administración. Al analizarse la relación de causalidad entre la acción administrativa y el efecto lesivo provocado, será preciso considerar que los rasgos definen este nexo, que deben representar inmediatez y exclusividad y deben ser de carácter directo a referencia a las consecuencias nocivas que provocan dicha reclamación. La jurisprudencia en muchas oportunidades ha admitido formas mediatas o indirectas entre la causa y los efectos, que al parecer la responsabilidad patrimonial. Hay que recordar que cualquier acontecimiento que lesione surge normalmente por el resultado de un conjunto de hechos considerados como relevantes en el resultado final. Ahora bien, hablemos sobre la introducción de la responsabilidad del Estado, que este es un punto dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora bien, en la antigüedad, el concepto de responsabilidad de los gobernantes era completamente desconocido.
Las sociedades estamentales no elaboraron un concepto de responsabilidad en lo que refiere la cosa pública. Es recién cuando surge la figura del Estado de Derecho que el compromiso de los gobernantes y de todos los órganos del Estado aparece como consecuencia directa del sometimiento de este derecho y además debido al principio de legalidad inherente al mismo también surgiente derecho. No obstante, el reconocimiento del deber del Estado de responder supuso un proceso que implicó resabios de las inmunidades de la corona y del Estado, y una conquista que se fue imponiendo paulatinamente. Primeramente, la responsabilidad en cuanto a los actos de gestión y luego pasamos a los actos del imperio. En un comienzo, la responsabilidad del Estado se extrae del derecho privado y se basa en el concepto de culpa. Hoy, la doctrina como la jurisprudencia elaboran un concepto de responsabilidad con base a criterios objetivos. Pasamos a la objetividad. Anteriormente era la subjetividad. Esto es lo que se conoce como la doctrina objetiva. Si existe un daño y un nexo causal entre el mismo y la actividad estatal, sin duda se configura una hipótesis de responsabilidad y de esta forma la obligación de resarcir dicho perjuicio. Ahora hablamos de los títulos de imputación. Dentro de los títulos de imputación, primeramente encontramos la responsabilidad por riesgo. Dentro de la doctrina francesa se considera que se debe reparar en los casos de responsabilidad por riesgo-peligro, responsabilidad por riesgo-provecho y responsabilidad por riesgo alio. Ahora bien, en Colombia, la responsabilidad por riesgo fue reconocida por el juez contencioso en el año 1984, el cual definió el riesgo de la siguiente manera. Y cito, es aquella que tiene ocurrencia cuando el Estado, en desarrollo de una obra de servicio público, utiliza recursos o medios que colocan a los particulares o a sus bienes en situación de quedar expuestos a un riesgo de naturaleza excepcional. El cual debe ser gravedad, excede las cargas que normalmente deben soportar los mismos particulares, como compartida de las ventajas que resultan de la existencia del servicio público. Ahora hablemos sobre el daño especial. Este tipo de responsabilidad se presenta cuando el Estado, en aras de prestar su servicio y acorde con lo que imparte el interés general y la ley, causa un daño que debe ser reparado con fundamento en el principio de igualdad frente a las cargas públicas. De esto se trata especialmente este tipo de daño. La jurisprudencia colombiana, en su magnificencia con el ajusticiado y como administrativo en particular, afirma que la responsabilidad por daño especial se fundamenta también en el principio de solidaridad y se acuerdan en los siguientes términos, y cito nuevamente. La teoría del daño especial reúne una buena muestra de los eventos en que, con el ánimo de buscar un resultado satisfactorio, desde una óptica de justicia material, se utiliza la equidad para equilibrar las cargas públicas, honrando así el principio de igualdad. En otras palabras, la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración en situaciones concretas, objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de imputación o de imputar la acción reparadora del Estado. Hablemos ahora de la responsabilidad por expropiación u ocupación de inmueble en caso de guerra. Este tipo de responsabilidad reconoce la necesidad de indemnizar el daño causado con ocasión de la expropiación de bienes muebles o la ocupación temporal de bienes inmuebles en caso de guerra, solo en caso de guerra, en aras pues de atender las necesidades de la guerra o destinar a esta los productos de estos bienes. Si nos basamos en el artículo 59 constitucional dispone, en caso de guerra, y cito, y solo para atender
a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el gobierno nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada para atender las necesidades de guerra o para destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. En este sentido, la Corte Constitucional se refiere a ese tipo de responsabilidad en los siguientes términos. En estos casos hay que tener en cuenta estos derechos de propietario garantizados en la Carta y que incluyen las acciones de reparación de reparación directa ante la jurisdicción del contencioso administrativo. Si de tales actividades del Estado surgiese un perjuicio o daño. ¿Y para qué surgiese un perjuicio o daño? Para el mencionado propietario. No se olvide, por otra parte, el deber de sostener que tiene tan amplia consagración en el artículo 95 de la Constitución Política y que obliga a todas las personas, y en este caso a las propiedades de predios rurales, a respaldar la acción legítima de las autoridades para garantizar la seguridad y la convivencia social, en cuyo marco no solo se protegen los intereses públicos, sino asimismo los intereses individuales a las personas. Esta sería una modalidad, en este caso, de ocupación racionalmente transitoria de una propiedad por razones de defensa de orden público. Ahora hablemos sobre la responsabilidad del Estado por trabajos públicos. Ok. La responsabilidad ocasionada por trabajos públicos resulta curiosa para la doctrina francesa, ya que en la ejecución de una obra se puede ocasionar daños derivados del peligro al que se someten los administrados al realizar esta actividad. Este tipo, encasillada en la teoría del riesgo, como lo hablábamos en las primeras clases, como la de aquellos daños impuestos como sacrificio de beneficio del interés general, englobada en la teoría del daño parcial. De esta forma podemos mencionar al profesor Saavedra Becerra, el cual afirma que el artículo 140 de la ley 1437 del 2011 permite determinar que la ocupación temporal o permanente no será solo para trabajos públicos, sino por cualquier otra causa. De tal manera que dentro de este acápite quedarán incluidos los daños ocasionados por construcción, reparación o conservación de un trabajo público. Dentro de los daños que se enmarcan en la responsabilidad por trabajos, se destacan los daños a predios por limpieza de quebrada. También podemos mencionar la ocupación de lotes de terreno por construcción de empresa hidroeléctrica o también la ocupación de terreno por construcción de vía pública. Ahora, hablemos de la justificación económica de la responsabilidad del Estado. El Estado en sí mismo es una construcción general que representa la organización de una nación. Los estados capitalistas son representantes o son representados democráticamente por gobiernos e instituciones gubernamentales. Existen varias funciones que le atribuyen al Estado en la economía moderna que a continuación las funciones más importantes. Entre esas encontramos el manejo del gasto público, que es la primera función importante del Estado porque se encuentra el manejo del gasto público, ¿no? A través de políticas de Estado se determinan las prioridades estratégicas de la nación y se determinan las áreas importantes en donde se deben invertir los recursos comunes de los ciudadanos. Generalmente, las áreas más importantes en que se maneja el gasto público son las siguientes. En primer lugar, encontramos la defensa y seguridad nacional, que es representado por el financiamiento del ejército, la policía, las entidades dedicadas a la protección ciudadana en general. En segundo lugar, encontramos la justicia,
que consiste en garantizar la integridad jurídica de los ciudadanos mediante la aplicación del derecho y el uso de las leyes, garantizando los principios de equidad, la libre movilidad y la libre empresa en las naciones. Ahora, en tercer lugar encontramos la sanidad, seguridad social y educación, que aunque estas funciones no son necesariamente públicas, los gobiernos generalmente utilizan parte de sus presupuestos en la financiación del bienestar social de sus ciudadanos. Encontramos la infraestructura básica y manejo energético, que es el cuarto punto, que esta es otra función. Esta es otra función que no necesariamente debe ser cubierta de manera pública, pero en general son naciones que fijan estándares y políticas encaminadas a garantizar el desempleo económico mediante la facilitación de infraestructura y energía de las empresas y los ciudadanos. Para concluir este tema, podemos decir que la fortaleza de los estados dependerá en gran medida del grado de madurez y responsabilidad que el estado, que es aquello que está representado por sus gobernantes, le dé las variedades anteriores del manejo económico a las dichas naciones. Un manejo responsable de las funciones económicas del Estado es garantizar prosperidad y desarrollo de las naciones. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? Eso es algo que debemos preguntarnos y que anteriormente pues ya les había respondido la pregunta. Hablemos ahora de los efectos económicos de la responsabilidad patrimonial. Ok. En una economía de libre mercado, en teoría, el Estado no debe intervenir las actividades desarrolladas por las empresas, pero como no existe un mercado perfecto, para evitar distorsiones del Estado se ve en la necesidad de intervenir generalmente mediante medidas regulatorias. ¿Por qué? Si el Estado no interviene, las grandes empresas pueden crear monopolios o carteles afectando los intereses del consumidor y del mismo Estado. Por ello, en cierto modo, es positivo que el Estado intervenga, porque hace cierto punto. La intervención del Estado y la responsabilidad del Estado no solo protege al consumidor, sino a otras empresas que pueden ver obstaculizada la libre competencia, lo que a la vez mejora la competitividad de todas las empresas, los que facilita el proceso para ingresar. Okay. ¿Al ingresar a dónde? Ingresar al mercado internacional, donde deben ser competitivas, puesto que allí no hay privilegios que pudieran tener el mercado interno. Adicionalmente, la economía mal gestionada o mal regulada causa problemas sociales que deben ser resueltos mediante la intervención y la responsabilidad del Estado. O sea, en el momento que hay intervención hay responsabilidad. Y este deberá tomar medidas según el tipo de problema social, según las circunstancias de cada caso y según el objetivo que se quiere lograr. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la responsabilidad del Estado en la economía? De aquella intervención que conocemos hoy en día. La responsabilidad del Estado en la economía puede solucionar problemas o también puede causarlos. Y no existe, por decirlo así, una receta ideal, puesto que cada país tiene su propia realidad. Y la política económica siempre está dominada por la ideología política, intereses y objetivos del gobierno de turno. Por lo tanto, la intervención del Estado puede tener muchas ventajas y muchas desventajas. Ahora, entre las ventajas tenemos el equilibrio y la estabilidad económica, control de la inflación, disminución de las desigualdades, mejoría de la competitividad, etc. Entre las desventajas podemos encontrar un estancamiento económico, una desinversión, huida de capitales, pérdida de competitividad, inflación, pobreza, en fin. Lo contrario a las ventajas cuando las cosas salen mal, por decirlo así. Todo esto depende de las medidas que tome el gobierno para intervenir en estos casos. Y cómo estos implementen estas medidas. Ahora hablamos del daño.
El daño es el inconveniente, dolor o malestar que se padece por parte de una persona o entidad o algo de índole material. Ya nosotros habíamos hablado anteriormente de lesión y daño, pero vamos a hacer un recordatorio. La idea del daño solo se puede entender dentro de un contexto determinado y es posible hablar de tres circunstancias distintas en las que este concepto puede ser entendido. Las tres esferas serían el derecho, la moral y el daño físico o material. Desde la perspectiva del derecho se establecen criterios de responsabilidad para determinar la relación de una acción con los inconvenientes o daños que estos puedan surgir. El daño puede ser provocado de manera deliberada o con planificación, de forma accidental, por desconocimiento y dentro de todo tipo de circunstancias y motivaciones, lo cual genera una serie de agravantes en el derecho, obviamente, y atenuantes legales que influyen a la hora de contextualizar el daño ocasionado y son determinantes en una sentencia judicial. Hablemos ahora de la tipología de la responsabilidad del Estado. En este caso pueden suscitarse como diferentes situaciones que originen responsabilidad del Estado. Así puede surgir esta obligación de reparar a partir de funciones legislativas, judiciales o administrativas, actividades lícitas o ilícitas que vengan del Estado, ya sea en el ámbito contractual o extracontractual, etc. Ahora, los criterios de distinción dentro de esta tipología pueden ser o son por sujetos de la responsabilidad. La responsabilidad puede ser del Estado o de los agentes o funcionarios a que se sirve. La responsabilidad es del Estado cuando el sujeto responsable es este. Hablamos de responsabilidad del funcionario público para aludir a las diversas consecuencias jurídicas que pueden serles, por así decirlo, atribuidas a los agentes por su accionar como órganos del Estado, tanto en ejercicio de ocasión de sus funciones. En segundo lugar, encontramos por los bienes jurídicos que se tutelan. La responsabilidad civil o patrimonial es la única en que puede incurrir el Estado como persona jurídica. Los otros tipos de responsabilidades, ya sea la política, la penal, la disciplina, son propias de sus funcionarios. Eso hay que tenerlo muy claro. Por la causa de responsabilidad en la tercera tipología. Desde esta perspectiva se puede establecer una distinción entre la responsabilidad estatal por actividad ilícita y la responsabilidad por actividad lícita del Estado. La ilícita es la que asume el Estado de indemnizar los daños que guardan la relación de causalidad adecuada con su actividad antijurídica, es decir, contraria al derecho objetivo. Al contrario de esto, la responsabilidad estatal por responsabilidad ilícita es cuando el ejercicio regular de una función del Estado puede derivar un daño para quien no se halla en la obligación jurídica de soportarlo. De esta forma, todo sacrificio de los derechos particulares realizados por la administración pública en el curso de una actividad legítima debe ser compensada mediante una justa reparación, en virtud de un principio que es llamado el principio de intangibilidad del patrimonio. Ok, hablemos ahora de la responsabilidad precontractual y la contractual de la administración pública. La responsabilidad precontractual, también denominada culpa incontraente. La responsabilidad precontractual es la obligación de reparar los daños resarcibles derivados de la transgresión de los deberes de conducta propios del periodo de preliminar o previo de la celebración de un contrato y que son ocasionados entre los participantes de dicho periodo. La responsabilidad contractual en este caso protege a la administración del servicio deficiente del contratista. Además, protege a dicho contratista del perjuicio que le pueda provocar la administración pública, ya sea por su funcionamiento anormal. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad objetiva y la falla del servicio? La responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad civil
o administrativo que se produce con independencia de toda culpa por parte del sujeto responsable. Si la responsabilidad subjetiva se funda exclusivamente en la existencia de culpa por parte del sujeto, la responsabilidad objetiva en estos casos no exige tal requisito. Entonces, la falla del servicio tiene su origen en el derecho francés. En efecto, la técnica clásica francesa de responsabilidad del Estado se ha expresado respecto de este tipo de responsabilidad como pilar de la obligación de la administración de indemnizar los perjuicios causados con ocasión de las actividades desplegadas por la entidad pública. En nuestro sistema jurídico se convirtió la principal fuente de responsabilidad estatal basándose en la culpa como punto de partida. Esto es estructurándose en la responsabilidad subjetiva a causa de un inadecuado cumplimiento de un servicio prestado por la administración. Ahora bien, la falla del servicio se deriva de una prestación defectuosa de un servicio y como quiera que no ha sido prestado de forma debida causa un daño, generando esto que el Estado tenga que responder directamente por dicho perjuicio cuando sea causado por una falla en el servicio, lo cual se configura como nexo causal, que ya todos conocemos su significado, y como consecuencia, para que el Estado tenga responsabilidad frente a esto, los servicios que tiene a su cargo debe hacerlo por intermedio de individuos y entidades, en las cuales muchas veces resultan imposibles de identificar en el caso de que ocurra el daño. Es por ello que el Estado responde directamente sin perjuicio de la posterioridad contra los funcionarios que se ejerzan o que ejerzan las debidas acciones de repetición. Ahora bien, este tema, para poder tenerlo claro, fue tratado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de julio de 1962, donde se establecieron como características arraigadas a la misma las siguientes. Primero, se pasa de una culpa individual a una culpa de la administración en virtud de una falla en servicio prestado. Aquí estamos hablando de falla en servicio. Se presumirá que la culpa del Estado por el hecho de prestar la indebida forma de servicios que debe prestar entre lo que se encuentran en los servicios públicos. Cuando el daño se produzca por un servidor del Estado en ejercicio o en virtud de sus funciones, el Estado tendrá que responder por el daño y luego éste ejercerá la acción de repetición contra el funcionario ejecutor del daño. Y si el daño generado por el funcionario del Estado fuera de sus funciones administrativas, este responderá a título personal. Un momento, por favor. Okay. De las anteriores actuaciones se desprende de las mismas y se presentan de forma injustificada y que exista un nexo de causalidad entre el mal funcionamiento del servicio y el daño que se produjo en este actor. Y que puede pasar que el daño producido no se genere por un incumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado, su retardo a su deficiencia, sino por actuaciones externas al Estado frente a las cuales no tendría por qué responder. La falla del servicio evidencia diversas modalidades como la falla probada. Además, la jurisprudencia y la doctrina han establecido otras características entre las que se encuentran la anónima, la presunta y la falla relativa. La justificación de un régimen especial de responsabilidad patrimonial, las exorbitancias de la administración, este es otro punto. Encontramos los presupuestos de la responsabilidad. Y dentro de esto encontramos unos requisitos o presupuestos necesarios para que en este caso, sea exigible. En primer lugar, encontramos la preexistencia de una obligación, donde no es necesario que haya nacido en un contrato, sino que cualquiera de las funciones de las obligaciones, ya sea la ley, el contrato, ya sea el cuasicontrato o acto ilícito. Que ocurre, no obstante, que cuando nacen de actos ilícitos, la terminología
puede crear confusión. La responsabilidad civil extracontractual, la obligación preexistente, la obligación patrimonial de reparar el daño, responsabilidad universal, etc. Para que deje de ser potencial y pase a ser operativa, es preciso que se incumpla la obligación con incumplimiento jurídicamente imputable, valga la redundancia, al deudor según las reglas generales. Y también que el incumplimiento debe producir un daño, que es el hecho causal, y este debe ser reparado, obviamente. Hablemos de la cuantía de la responsabilidad. Una regla elemental de nuestro sistema de responsabilidad patrimonial universal es que se responde en la cuantía del montante de la obligación e indemnización elemento. O sea, se elementa y se posibilita el principio de proporcionalidad de esta materia. La suma a cubrir mediante ejecución forzosa, dineraria o genérica es la que se determine al cifrar el monto de la indemnización, usando el valor venal de los bienes en este caso. Okay. Efectividad de la responsabilidad es el tercer punto dentro de estos. Es la posible agresión como injerencia en la esfera patrimonial del deudor responsable por parte de los acreedores al hacerse a través del concurso de la autoridad judicial. Los particulares no pueden adoptar más medidas de fuerza o presión que las que les otorga el ordenamiento jurídico, porque existe un derecho que se llama el derecho de retención. De esto se tienen que basar los particulares. Por ello, las leyes prevén los instrumentos de actuación judicial para hacerla efectiva. El procedimiento de apremio se desarrolla en tres fases dentro de la efectividad de la responsabilidad. La primera persigue aislar bienes concretos del patrimonio para convertirlos en responsabilidad concreta. Un ejemplo de esto es el embargo de los bienes y los derechos. Que estos se designan bienes embargables en cuantía suficiente, de acuerdo con los beneficios de orden y exclusión real, y se toman medidas que para el deudor no se burla el interés del acreedor. La segunda fase persigue convertir los bienes tratados en dinero. Esto es conocido como realización de los bienes. Obtenido el dinero, en este caso se procede a hacer el pago del acreedor de la suma que se le deba en concepto de indemnización de daños y perjuicios, culminando así la tercera fase. Los bienes o derechos se realizarán en la forma convenida entre las partes e interesados y aprobada por el tribunal con arreglo a lo previsto en esta ley. A falta del convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes procedimientos. En primer lugar, podemos hablar sobre la enajenación por persona o entidad especializada en los casos de formas previstos en esta ley. Está la subasta judicial. También, sin perjuicio de lo anterior, una vez embargados los bienes, se practicarán las actuaciones precisas para la subasta judicial que se producirá el día señalado si antes no se solicita y ordena que la ejecución forzosa se realice de manera diferente. Hablemos de la responsabilidad del Estado por riesgo excepcional. A raíz de la vigencia de la Constitución Política de 1991, la responsabilidad extracontractual del Estado se modificó completamente, en el sentido en que ostenta como único fundamento el elemento daño, lo cual lleva a que sea menos importante o necesario el elemento intencional o subjetivo del autor del daño y cobra mejor relevancia tanto para efectos de determinar el régimen de responsabilidad aplicable como para indemnizar los perjuicios sufridos por las víctimas. El resultado dañoso que experimenta el ofendido por su patrimonio, como en el ámbito extramatrimonial, existe una importancia de la teoría del riesgo excepcional como subespecie de la responsabilidad objetiva descrita en el artículo 90 de la Constitución
pues es menester aclarar que el daño antijurídico, el cual se desprende la responsabilidad objetiva del Estado, es aquel que dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan la ejecución. ¿De cuál ejecución estamos hablando? De la ejecución de la obra o de la prestación del servicio en cabeza del Estado. Hablemos de la responsabilidad médica. La responsabilidad patrimonial en materia médica es aquella que surge como la administración o cuando la administración tiene la obligación de indemnizar a los particulares por daños que sufren como consecuencia de la actuación profesional negligente de médicos en hospitales públicos o en virtud de inobservancia de la normativa legal aplicable. ¿Cuál es el régimen jurídico de la responsabilidad médica? La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en términos generales, incluyendo la derivada de los actos médicos, se encuentra recogida en el artículo 106.2 de la Constitución, así como la Ley 40 del 2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y en la Ley 39 del 2015, del 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Lo siento. ¿Cuáles son los requisitos de operatividad? Toda vez que la responsabilidad patrimonial de la administración se configura, en este caso, como una responsabilidad objetiva para que la misma pueda ser apreciada, de concurrir en términos generales los siguientes requisitos. Primero, que se derive de una actuación directa o de una omisión o inactividad. Segundo, que la lesión sea resultado de la actividad de los servicios públicos sanitarios. Que exista un daño efectivo, ya sea físico o moral, individualizado y evaluable económicamente con relación de una persona o colectividad. También que surja una relación de causalidad directa. También encontramos que la persona no tenga el deber jurídico de soportar la lesión sufrida. No tiene que tener el deber jurídico de soportar dicha lesión. La responsabilidad del Estado por actos administrativos legales. La responsabilidad del Estado consiste, entonces, con todo lo que hemos hablado, en la obligación que tiene la administración de resarcir los daños y perjuicios causados a los particulares por acciones u omisiones de sus funcionarios. Y este daño debe ser demostrado en cuanto a la responsabilidad sobre los actos administrativos expedidos por el ente estatal. Y se puede mirar desde dos campos. Uno sería cuando de alguna manera el acto se encuentra viciado y no se ajusta a la ley, que se demandaría en sede administrativa como nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. Dejando en este caso sin efecto el acto administrativo, y cuando el acto administrativo es legítimo, porque siendo legítimo causa un daño antijurídico al particular que se llevaría a cabo en sede administrativa por el medio de control o reparación directa. Ahora hablemos de los regímenes especiales de la responsabilidad extracontractual. ¿Ok? Disculpen. Ok. Encontramos dentro de los regímenes extracontractuales de la responsabilidad patrimonial unos elementos constitutivos. Y dice que el juez en estos casos no realiza un análisis en la conducta del ente. Simplemente verifica la existencia o presencia de los elementos constitutivos de estos regímenes, los cuales son el hecho, el perjuicio, el hecho y el perjuicio. En el daño especial, que ya habíamos hablado anteriormente de esto, pero para poder hacer un recorder, se presenta esta clase de responsabilidad cuando el Estado, en el ejercicio de sus funciones y obrando dentro de su competencia, el ceñido a la ley, produce con su actuación perjuicios a los administrados, perjuicios que son especiales y algo anormales,
en el sentido que implican una carga de sacrificio adicional al que los administrados normalmente deben por el hecho de vivir en sociedad, por decirlo así. Ahora bien, por el hecho de vivir en sociedad, deben soportar las cargas que implica el funcionamiento del aparato estatal. Y estas cargas son iguales para todos los administrados. Pero cuando dichas cargas ya no son iguales, cuando el equilibrio se rompe y ese principio de igualdad se pierde, así sea por el obrar legítimo de la administración, es necesario restablecer el equilibrio. Y esto se logra a través de la indemnización por los perjuicios ocasionados. Ustedes disculpen, es para ver los títulos. Expropiación y ocupación de inmuebles en caso de guerra. Ya nosotros habíamos hablado anteriormente de esto, pero estos también se encuentran dentro. Y podemos decir que esta teoría se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución Política, 58. Pero en el fondo de su fundamento también radica en la igualdad de los ciudadanos entre las cargas públicas. Se da aplicación a este régimen cuando se demuestra que el hecho de la expropiación u ocupación temporal para el caso de guerra es necesario para restablecer el acto público. Encontramos el riesgo excepcional. El Consejo de Estado, en sentencia del artículo 20 de febrero de 1989, de forma magistral define esta teoría en los siguientes términos. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio desarrollado en beneficio de la comunidad emplea medidas o medios o utiliza recursos que colocan a los administrados bien en sus personas o en sus patrimonios en situación de quedar expuestos a experimentar un riesgo de naturaleza excepcional, que dada su particularidad o su particular gravedad, excede notoriamente en las cargas que han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan a la ejecución de obra perseguida en este caso. Hablemos ahora de la responsabilidad constituyente. Me da un momento, por favor. Ok, hablemos de la responsabilidad del Estado constituyente. En la oportunidad, la responsabilidad del Estado como conquista de la humanidad. Habíamos aludido que a la trascendencia de dicha figura al ser colocada y que garantiza la eficacia de los derechos consignados en las cartas postrevolucionarias, al igual que muchos otros asuntos de esta materia, nos permiten afirmar que la responsabilidad del Estado está estrechamente ligada al derecho constitucional y a la teoría política. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿es responsable el Estado por los daños que cause el ejercicio de la función constituyente? En la doctrina y en la jurisprudencia son dos las respuestas que pueden encontrar dicha pregunta, que son el sí y el no. Cuando hablamos del Estado, cuando no es responsable, ¿por qué no? Quienes se encuentran escritos en esta teoría aducen que el constituyente, tanto el derivado y con mayor razón el primario, son soberanos, el poder máximo del Estado, la voz del pueblo, y en tal medida a la voz del pueblo, el Estado, no están llamados a responder por los daños que causen, pues se menoscaba el principio democrático. Ahora, el Estado sí es responsable. Y para sustentar dicha tesis, dicha pregunta, es indispensable la visión actual que existe frente a los derechos humanos y las cortes encargadas de la protección de estos. En el artículo 1 de la Constitución Política se habla del Estado Social de Derecho. También encontramos la Corte Interamericana de Derecho y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En tal medida puntualizan que, sin lugar a dudas, el constituyente derivado, entiéndase dicho concepto en los términos clásicos de teoría constitucional, ese estará llamado a responder si, en ejercicio de sus funciones, lesiona el espíritu, en este caso,
de la Carta Constitucional, pues no puede sustituir esto. A fortiori será responsable si los derechos humanos y el ius cogens, ya que existirá una responsabilidad internacional por la transgresión de la Convención Americana de Derechos Humanos, como efectivamente ha ocurrido en el caso Barrios Altos versus Perú y la última tentación de Cristo versus Chile. Perdón. En pleno precedente, se mantiene la duda respecto a la posibilidad de imputar responsabilidad del Estado por el ejercicio de la función constituyente primaria, aunque es mayoritaria la visión de mantener la conclusión precedente así, si el constituyente primario vulnera los derechos humanos en el Estado y estará llamado a responder. Ok. Quien escribe este escrito, valga la redundancia, es partidaria de la segunda línea teórica expuesta, resulte incontrovertible la revaloración de las fuentes del ordenamiento jurídico que se ha producido a partir de la entrada de la vigencia del sistema interamericano de derechos, ya que en últimas la soberanía estatal y la supremacía constitucional están supeditadas al respecto de los derechos humanos y la interpretación que de ellos los respectivos hagan los respectivos tribunales. Así, por más que en el derecho nacional puede entenderse una disposición constitucional ajustada al querer ciudadano y a la inspiración de la Carta misma, no, esta no prevalecerá. A pesar de ello, sobre el sistema de derechos, pues probablemente se producirá una condena internacional al Estado en virtud de tal, según la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene hoy. Por otra parte, referimos en líneas anteriores que este tema es una preocupación especial en el derecho comparado y no en el derecho nacional, ya que la discusión parece zanjada de lo dispuesto por el Consejo del Estado, quien ha asumido que no existe en nuestro ordenamiento jurídico responsabilidad del Estado por la función constituyente, acogiendo el planteamiento que ya hemos expuesto. Hablemos ahora de la responsabilidad del Estado legislador. La responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos, acciones o omisiones imputables del Poder Legislativo está expresamente contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política. Pues cualquier otra posibilidad sería abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del Estado social de derecho y los principios y valores que rigen el ordenamiento constitucional colombiano, tales como la solidaridad, la igualdad, la justicia material, la supremacía de la Constitución. Esos son principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico colombiano y que encontraron una de sus expresiones en la disposición constitucional del comento. No sobra advertir que la Constitución establece expresamente determinados supuestos de obligación repartoria, por la atención del legislador, tales como la figura de expropiación que se encuentra en el artículo 58. La obligación de indemnizar cuando se establece un monopolio que se encuentra en el artículo 336 o el Estado decide reservarse, denominadas actividades estratégicas o servicios públicos que se encuentran en el artículo 365. Lo anterior no significa que la responsabilidad del Estado legislador se vea circunscrita exclusivamente a los anteriores eventos o a los supuestos de declaratoria o inconstitucionalidad de las leyes. Pues como ya se mencionó anteriormente, su fundamento estriba en la noción de daño antijurídico, lo cual se ha reiterado a lo largo de este documento y descansa en los principios de solidaridad y de igualdad y no en la idea de la actividad ilícita del legislador, entendida como tal las actuaciones contrarias a la Constitución. Okay. También podemos decir que el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador ha sido tratada como una doctrina administrativa de forma tangencial y se ha soslayado el análisis reflexivo que es necesario toda vez que la jurisdicción contenciosa administrativa ha emitido algunos
por no decir que escasos, pronunciamientos en los que se reconoce su admisibilidad. En ese respecto, se debe poner de presente que no obstante ser el ordenamiento jurídico colombiano un sistema esencialmente legislado, el origen, desarrollo y perfeccionamiento de las nociones y fundamentos que orientan la responsabilidad extracontractual del Estado se encuentran especialmente a cargo del juez contencioso administrativo. Okay. En esta dirección existen varios, aunque insuficientes, antecedentes jurisprudenciales de los cuales el Consejo de Estado colombiano ha asumido la labor de precisar los elementos constitutivos, las condiciones necesarias para la configuración, los fundamentos y en general todos aquellos aspectos relevantes para la construcción de un principio de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Son contadas por decirlo así, las ocasiones en las cuales los jueces colombianos se han ocupado de la responsabilidad estatal de la función legislativa. Algunos pronunciamientos del Consejo del Estado y de la Corte Constitucional constituyen todos los precedentes existentes hasta el momento. Sin embargo, no está de más. De más aclarar que la jurisprudencia colombiana en contencioso administrativo y constitucional no ha condenado expresamente al Estado por el hecho del legislador. Eso no obsta para decir que algunos elementos que hacen parte de este tipo de responsabilidad han sido estudiados y abordados por estos dos tribunales colombianos. Bueno, esos tribunales colombianos. Pasemos ahora a la responsabilidad por actos terroristas. Hablemos de este tema. ¿Okay? Deme un momento acá, que se me fue la paloma. Por actos terroristas. Esto es muy corto. Vamos a hacer un resumen sobre esta responsabilidad. El Consejo de Estado no tiene una línea jurisprudencial que sea lo suficientemente coherente y constante en materia de responsabilidad del Estado por actos terroristas. No existe. Hay casos en los que se observa que ante situaciones fácticas similares en un primer fallo se adopta la tesis del daño especial, que ya hemos hablado ya un par de veces sobre este tema. En otro, la tesis del riesgo excepcional, el cual ya hemos mencionado también, y los argumentos esgrimidos para darle un viraje al régimen de responsabilidad, que no resultan ser del todo plausibles, por decirlo así. Y hay otros casos donde el Consejo del Estado dice que no hay responsabilidad del Estado, pese a que en situaciones similares dijo que sí existía. Entonces, esto es un debate que se da hasta ahora sobre si tiene alguna línea jurisprudencial esto de la responsabilidad del Estado por actos terroristas. Que sí debería, no debería haber como un debate sobre esto en realidad. Hablemos ahora sobre la responsabilidad del Estado juez. La jurisprudencia de la sección tercera del Consejo del Estado ha sido prolífera en el ámbito de la responsabilidad del Estado por la actividad de la administración pública. No así cuando se trata de la responsabilidad por las actividades legislativas y jurisdiccionales. A pesar de que el fenómeno del retramiento abarca estos dos últimos escenarios, el tema de la responsabilidad del Estado del legislador no será tratado por ser ajeno al objeto investigativo. Con el propósito de contrastar el desarrollo jurisprudencial de la responsabilidad del Estado administrador con la responsabilidad del Estado juez, se presentarán las reglas jurisprudenciales actualizadas contenidas en las sentencias por la sección tercera del Consejo del Estado en uno y otro caso, evidenciando su evolución en los aspectos más relevantes. Entonces, los criterios empleados por la selección de las sentencias y para la determinación de las variables en los siguientes casos es que podemos ver en la primera parte que se agruparán las sentencias tomando como criterio los elementos que estructuran la responsabilidad en general. Esto es títulos de imputación, el daño y su reparación. Y para la segunda y tercera fracción se identifican
las subreglas jurisprudenciales y legales en los casos de responsabilidad por la administración de justicia subyacentes en los escenarios, por decirlo así, típicos de la responsabilidad en uno y otro caso, teniendo en cuenta su evolución en el tiempo. Teniendo en cuenta que existe buena bibliografía sobre las sentencias y proferidas por la sección tercera del Consejo de Estado, para cada uno de los mencionados apartados se eligió, o elegí más bien, a un autor que compilará la jurisprudencia hasta una fecha relativamente cercana para luego contribuir con una actualización propia de reglas jurisprudenciales. Es importante hacer salvedad de que, a pesar de que se formen como base estas compilaciones jurisprudenciales, las variables de análisis y el orden de exposición no corresponde al empleado por estos autores. Okay. El criterio para elegir las providencias que servirían para realizar dicha autorización o actualización y autorización fue el momento en el que estas fueron proferidas, eligiendo la mayor cantidad de sentencias emanadas en el año 2016. Igualmente, se tuvo en este caso en cuenta todas las sentencias de unificación sobre la materia proferidas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, que se encuentra en la Ley 1437 de 2011. Aunque el contencioso administrativo recoge las distintas posturas existentes al interior de la sección y determinan cuáles son los criterios que de manera uniforme deben ser empleados en adelante por la resolución de casos similares, permitiendo evidenciar el grado de generalidad y abstracción de determinados postulados jurisprudenciales. Podemos evaluar el desempeño de la jurisprudencia en las teorías filosóficas, políticas y jurídicas reseñadas en lo que hemos hablado hasta ahora. Pues debe llamarse la atención sobre el desafío de que exista una coherencia discursiva en la declaratoria de la responsabilidad del Estado que se centre en la reparación del daño antijurídico con independencia de la actividad o por decirlo así, como autoridad pública que lo ocasiona. De tal forma que al evaluar los principios que subyacen las jurisprudenciales sobre la responsabilidad por actividad de la administración, que ha sido más próspera que la fecha, se evalúa si los mismos postulados son aplicados cuando se resuelve el caso de responsabilidad por las actuaciones jurisdiccionales. Con la excepción de las sentencias sobre la responsabilidad del Estado administrador, se muestra una gran proporción del pronunciamiento judicial sobre situaciones ocurridas en el marco de conflicto armado interno o relacionados con el despliegue de actividades militares, lo que han implicado un realice del régimen subjetivo por falla, especialmente por violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, conllevando a que las reparaciones hayan estado mayormente orientadas, en este caso, al restablecimiento o la compensación por la afectación de los derechos básicos e importantes en el Estado de Derecho, como la vida, la libertad, como lo decía anteriormente, la salud y la integridad personal. En cuanto a la jurisprudencia sobre la responsabilidad por actuaciones judiciales, se evidenciará que la fecundidad de la responsabilidad por la privación injusta de la libertad radica en este caso en la arraigada tradición y posiblemente en que es una situación que pone en riesgo uno de los bienes primordiales en un Estado de Derecho, el cual es la libertad personal. Sin embargo, sobre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia no ha recaído la misma atención. Para el reconocimiento del error judicial, se imponen en estos casos como obstáculos el temor a transgredir la intangibilidad de la cosa juzgada y la autonomía judicial, y la posibilidad de que exista un organismo que se encuentre por encima de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Difícilmente se reconoce la existencia de un error judicial que no sea grotesco, a pesar de que ocasione daños antijurídicos. Por ello se trata de una atmósfera que no se ha logrado descentrar del
reproche a la conducta del sujeto para virar hacia la reparación de la víctima. A pesar de que la Corte Constitucional, en sede de control abstracto, manifestó que las tres tradicionales y denominados títulos de imputación de responsabilidad por las actuaciones jurisprudenciales no son los únicos existentes, en virtud de que el artículo 90 de la Carta Superior tiene un espectro amplio, el Consejo de Estado no ha contemplado la posibilidad de que exista otra situación por la administración de justicia que ocasione daños antijurídicos a los particulares. Demostrar que la jurisprudencia para la responsabilidad del Estado, pues, no ha sido muy fructífera, sirve para llamar la atención sobre la importancia de encontrar alternativas para eliminar o compensar las transgresiones a los derechos de los ciudadanos y de esta forma garantizarles la posibilidad de llevar a cabo su proyecto de vida sin interferencias indebidas de terceros, siendo beneficiarios de la solidaridad por parte de otros ciudadanos, que todos somos ciudadanos, por más altos que sean. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. El Estado colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presente una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante, ocasionando un perjuicio fiscal, pues las demandas por este causal son las más costosas contra el Estado. Según la Agencia Nacional de Defensa Judicial, estas demandas a 2003 acumulan aproximadamente 20 millones de pesos, 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante. ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad? ¿Y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado de Colombia? Ahora, vamos a responder esta pregunta en unos diferentes procesos. ¿Por qué? Porque así es algo que debemos saber. Estamos hablando de la responsabilidad del Estado en la privación injusta de la libertad. Se inicia dando como una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional. También podemos tratar lo que son los regímenes de la privación injusta de la libertad. Posturas por parte de la Corte Suprema, podemos encontrar parte de la Corte Suprema de Justicia, y también sobre el Consejo del Estado al respecto, incluyendo la Carta de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad. También podemos hablar de la aplicación del principio de indubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base a este principio. También podemos hablar de los regímenes de responsabilidad y cómo se configura la responsabilidad del Estado frente a los mismos. Y también podemos hablar sobre las condenas y la cuantía, más bien, la cuantía de las condenas en el momento en que el Estado debe indemnizar la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentando las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad en el Consejo de Estado establece que es ilegítimo para un Estado social de derecho como nuestro, supuestamente, exigir a los asociados la asunción de la carga por soportar una investigación penal en la privación de la libertad bajo el argumento bajo el argumento constitucional del interés y seguridad general de la comunidad y en la investigación y sanción de los delitos. Podemos sustentar o seguir sustentando sobre esto en un carácter fundamental del derecho del derecho a la libertad. Y este obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa. Y por tanto a esto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. Análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador. Pues no se trata de
de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva el sindicato. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes. Está la falla del servicio, que ya hablamos de esta, o la responsabilidad objetiva, que también hablamos de esta, por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla del servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico de causa un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal, como ya nosotros sabemos, y será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. En estos casos, cuando se prueba que la persona es culpable, ahí es cuando se puede establecer la privación de la libertad de manera legal. La responsabilidad internacional del Estado, ya para terminar. Podemos decir que esto es un conjunto de relaciones jurídicas que nacen del derecho internacional público, del hecho internacionalmente cometido por un Estado. Estas relaciones se dan entre el Estado infractor, por un lado, y el Estado perjudicado, una pluralidad de Estados o la comunidad internacional en su conducta, en su conjunto, por otro. Un ejemplo de esto es cuando Colombia invadió el territorio ecuatoriano y lo bombardeó para atacar a las FARC. El derecho en la parte internacional se trata de una materia regulada fundamentalmente por el derecho consuetudinario, pero que ha sido objeto de atención de la Comisión del Derecho Internacional. Ahora, los casi 40 años de trabajo del organismo resultaron dañados internacionalmente, porque, o sea, por los actos internacionalmente ilícitos adoptados en la CDI del 9 de agosto del 2001. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del 12 de diciembre de este mismo año lo remitió a la atención de los Estados. Cuando un sujeto de derecho internacional viola una obligación internacional, sin importar la fuente de dicha obligación, se genera una responsabilidad internacional, como en el título. En el derecho internacional clásico consistía en la generación de un daño, siendo a día de hoy suficiente la comisión de un derecho internacionalmente ilícito. Una de las consecuencias de la desaparición del daño como elemento configurador de esta relación jurídica, en este caso la responsabilidad internacional, es que la responsabilidad es con todos los estados que vean modificada su situación y no solo con quien recibe el daño. El proyecto del CDI, la Comisión del Derecho Internacional, debe ser entendido como una regulación general permitiendo la existencia de regímenes especiales que deben ser considerados leyes especiales, primando, por tanto, sobre la ley que este mismo genera. De esto se trata en la responsabilidad internacional. Muchas gracias, espero que les haya quedado muy claro el tema. Mi nombre es Laura.